vivo en La Rioja. Correcto. Y en La Rioja nació una eminencia de la medicina mundial, ¿no? Tenemos el honor de que es argentino. Y tenemos también, tienen los riojanos el honor de que es riojano. Correcto. Y aquí, con estas imágenes, lo vamos a presentar y les voy a contar de quién se trata. El cardiólogo de la Fuente, oriundo de La Rioja, casado con una porteña, se graduó en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, aunque se doctoró y especializó en los Estados Unidos. El doctor de la Fuente fue el primer médico argentino en postular y hacer la revascularización de una arteria en el vaso de una pierna. En 1979 realizó la primera angioplastia en el país en una arteria femoral, que fue en el Sanatorio Güemes. Con respecto al número de casos anuales, el bypass aorto-coronario ha sido superado por la moderna y mínimamente invasiva angioplastia coronaria. De la Fuente, el doctor de la Fuente es un médico que pudo haber incursionado en política, por ejemplo, pero no, prefirió mantenerse apolítico e independiente y profesional. Atiende a muchísimos políticos, a un gran porcentaje, viene de ser homenajeado en el Senado de la Nación, por los senadores nacionales, claro, por sus aportes a la ciencia médica. Es cuantiosa la lista de pacientes riojanos y no riojanos, argentinos y del mundo que pasan por el consultorio del doctor de la Fuente, quien me ha regalado también una copia de sus últimos trabajos en inglés y me dijo que si no me duermo a la noche, agarre los trabajos de medicina y no sé, parece que me garantiza un sueño profundo. Doctor. Inmediato. Inmediato. Un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el placer es mío. Qué cosa, ¿no? De La Rioja, de pronto, bueno, la UBA, tenías una idea, había leído por ahí que era Tucumán, pero no era Tucumán. Terminó en la UBA y se fue a Estados Unidos a especializarse en todo esto. Sí, yo terminé en la UBA. Había comenzado en Tucumán, estuve 3 años en Tucumán. Después vine a la Facultad de Medicina de Buenos Aires, me recibí en Buenos Aires y a los pocos meses recibido me fui a Estados Unidos, donde estuve más o menos cerca de 10 años. Y volvimos acá al país un poco antes de Favaloro para preparar la venida de él. En aquel entonces lo único que podíamos ofrecerle a los pacientes con problemas de falta de sangre en su corazón era el bypass, que recién se estaba desarrollando. Y después seguimos con Favaloro, estuvimos 22 años juntos, pero el bypass había tenido, que se había hecho en 1967 en la Cleveland Clinic, donde yo también me había formado ahí. Durante 10 años no tuvo competencia de ningún tipo, porque era lo único que había, pero se estaban desarrollando otras técnicas, como era la angioplastía, para hacer todo endovascular en vez de abrir a cielo abierto el tórax, ¿no? Tal vez lo más increíble para nosotros, digamos, mundanos y gente que nos asombramos con los adelantos de la ciencia, es todo lo que ha cambiado, y esto me gustaría que me lo cuente, desde que usted empezó con estos primeros procesos que seguramente significaban temor, riesgo, a muy poca fe, muy poca gente llegaba a esta posibilidad, y hoy en día donde son cuestiones que se practican a diario, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi historia comienza cuando yo era médico interno en Estados Unidos, en el internado, donde tuve la suerte de conocerlo al profesor Dotter, que era quien después, pocos años después, él iba a hacer la primera angioplastía en las piernas y después, 3 o 4 años después, postuló y trató de desarrollar lo que después nosotros íbamos a seguir con ese trabajo de desarrollo, que eran las endoprótesis, que son los stent coronarios actualmente, que están bastante conocidos en este momento. Y todas esas ideas, claro, yo con Favaloro, cuando estábamos en el Sanatorio Güemes, él era el jefe de cirugía cardiovascular, yo era el jefe de cardiología, y entonces me tocaba atender todos los pacientes que él tenía. Indudablemente los pacientes venían prácticamente a verlos, los teníamos que ver nosotros como cardiólogos, a hacerle los estudios coronarios y luego el bypass, si tenían la indicación. Pero indudablemente estábamos trabajando al margen con todos mis compañeros de Estados Unidos, porque uno se sigue viendo con los amigos, y a medida que pasan los años, todos los amigos de uno son jefes también allá. Claro. Así que había una relación estrecha. Y sobre todo, exactamente, y con la Universidad de Stanford en Palo Alto,
que seguimos trabajando con el doctor Sterzer, que usted verá las investigaciones que hemos hecho acá de los nuevos estén con drogas, que tanto se habla. Mucha gente no sabe que se han desarrollado acá en la Argentina. A comienzo. Bueno, hoy en muchos puntos la Argentina es vanguardia en investigación y muchísimo en medicina, en biología, en muchas materias. ¿Y La Rioja, doctor, el corazoncito en La Rioja, cómo quedó? Bueno, yo tengo que reconocer, y siempre lo digo, que yo vivo en falta con mi querida provincia, porque soy un riojano ingrato. Salí a los 17 años y no volví más. He ido periódicamente, pero a veces 1 o 2 días, porque por razones de trabajo viajamos mucho al extranjero, porque estamos haciendo muchas cosas afuera. Entonces, eso hace de que uno no tenga mucho tiempo de ir. Pero uno, el corazón, cuando ustedes mostraban lo de La Rioja, indudablemente uno se siente muy mal. Porque Talampaya, que ustedes mostraron allá, que es algo maravilloso, yo nunca fui. Eso me da vergüenza. No pude porque nunca tuve tiempo, porque voy 2 o 3 días y nunca pude llegar allá. Tenemos que hacernos del tiempo, doctor. Ustedes que nos dan las indicaciones a nosotros cuando vamos al consultorio. Ustedes que les alargan la vida a tanta gente. Claro. Pero usted ve que lo único que me ha quedado es la tonada. Aunque muchas veces o sea, sigue siendo riojano en todos lados donde vaya, cualquier lugar del mundo. Sí, pero yo no he perdido mi tonada. Pero no la debe haber querido perder tampoco, ¿no? Claro. Ahí está su corazón riojano. Eso es negar sus orígenes. Y claro. Es cierto que se me ha mezclado con mexicano, con cubano, colombiano. El riojano inglés debe ser interesante. Le voy a hacer una pregunta que también va para todo el mundo, porque creo que es una pregunta que nos hacemos en las casas. De pronto estamos mirando la tele y escuchamos una información sobre algo publicado de medicina. Si esto sigue así, ¿cuántos años vamos a vivir? Bueno, casualmente, con todo el desarrollo de células madre, ¿no?, que también estamos trabajando en eso, se calcula que la gente puede vivir hasta 120 o 130 años. ¿Sí? Wow. Eso es lo que se calcula. Ahora, el problema es llegar bien. No, obviamente que sí. Y que estamos hablando de fenómeno, después por ahí el resto. Y que estamos hablando de una estadística donde se toman promedios y obviamente hay gente que le toca antes y gente que le toca después. Exactamente. Pero cómo se está haciendo cada vez, la longevidad avanza y cada vez tenemos más posibilidades de vivir. Yo siempre digo antes que se acabe el agua. Viste que a veces hablan de la guerra del agua. Yo quiero irme antes. No quiero llegar a ese tema. Mire, nos vamos a ir al móvil de La Rioja porque en La Rioja parece que tenemos una sorpresa para el doctor. Hugo, si me estás escuchando, adelante. Te tenemos en línea desde el Autódromo de La Rioja. Aquí estamos y tenemos una sorpresa porque a mi lado, a mi izquierda, está otro doctor, otro médico, es el doctor Aquilino, que lo conoce bien, el doctor Lafuente. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, lo está viendo el doctor, si quiere saludarlo. Bueno, cómo no, aquí estamos disfrutando del sol, Luis, y de la sorpresa de poder conversar contigo un poco, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien y siempre mi agradecimiento a vos porque fuiste tú el que me aceptó cuando era estudiante de medicina en el Hospital Fernández, cuando vos estabas ahí en el Hospital Fernández. Y bueno, y después nos fuimos juntos a Estados Unidos, de modo que tenemos mucho en común en ese aspecto, a pesar que el tiempo nos separó. Así es, Luis. Todos los recuerdos que tengo de lo que vivimos juntos están intocables en el pensamiento mío. ¿Cuántos años, doctor, hace que lo conoce el doctor Lafuente? Desde que teníamos 5 años, éramos vecinos. Él vivía, la casa de los fondos míos daba con los fondos de la casa del papá de él. Además de la medicina, ¿cuántas locuras habrán hecho de chicos, no? Bueno, sí, eso empezó desde muy chico. Él tenía más o menos 11 años y le encantaba matar las gallinas del gallinero de mi papá. No. Hasta que le avisó mi papá que iba a hablar con el padre de quien era amigo. Entonces él volvió bien vestido, 11 años, para proponerle un plan de no agresión. Entonces no iba a matar más gallinas si lo dejaba comer los higos de la higuera. Le armó un plan. Es buenísimo. Y esto fue así, ¿no? ¿Te acordás de eso, Luis? Esto fue así.
Sí, porque tu papá era muy mezquino, no tenía más remedio que matarle la gallina para hacer el arreglo. Había problemas con la higuera, no estaba prestando la higuera. Bueno, de todas maneras, tanto higos como gallinas eran comestibles y mal no venían, ¿no? Así es, por lo menos era. Pero eso no recordaba ese detalle o a veces no queremos recordarlo. Exactamente. Bueno, y recuerden un poco, viajaron juntos a Estados Unidos. Sí, él era mi jefe ahí en el Hospital Fernández. Yo había entrado ya en mi último año de medicina y después cuando me recibo y que yo decido irme a Estados Unidos, ellos también deciden venir a pesar de que ellos ya tenían una experiencia médica de varios años, excelentes cirujanos. Y entonces, bueno, y nos fuimos al mismo lugar donde yo estaba, a distintos hospitales, que era en Portland, Oregon, donde de esas cosas que pasan, queríamos ir. Yo había elegido ese lugar porque pues no sabía lo que me esperaba, obviamente, ¿no? Porque yo quería aprender inglés y no quería ir al este de Estados Unidos. Sí. Portland está en el estado de Oregon, que es arriba de California, Claro. ¿no? Más al oeste, en el oeste. Y entonces viene en el oeste, ahí sobre el Pacífico. Y entonces yo quería aprender el idioma, pero no me di cuenta de que iba a ser durísimo, ¿no? Y bueno, y ahí nace prácticamente toda esta tecnología. No solo esto, sino también nace el primer reemplazo de válvula aórtica como cirugía, que es el que da el impulso para después se desarrolle el bypass y todo lo demás. Hasta ese momento la cirugía cardíaca estaba en un estado quieto. Y ahí está el doctor Dotter y el doctor Yadkin, que la gente, bueno, que son los padres de todo esto, que le dan el nombre a la angioplastía. Y yo verdaderamente lamento con el doctor Sons, que con él aprendimos a hacer las primeras coronarias, de ver las coronarias, que él desarrolla las arterias, la visualización de las arterias coronarias. Él hace de que sin la visualización de las arterias coronarias no existiría, no hubiera existido ni el bypass, ni la angioplastía, ni ningún método, porque no se podía ver. Y todos ellos han fallecido y lamentablemente eran los locos. El loco Charlie, el loco Mason, y no viven para ver dónde estamos. Lo tenemos al doctor Pedro Aquilino en La Rioja, amigos de la infancia. No, la pregunta que tengo para Pedro es si cuando lo tomó en el Fernández, porque fue su primer jefe, ya pintaba para lo que iba a hacer, cómo venía su futuro. Si tuvo eso en vista o si fue cosa del azar y de la casualidad, ¿no, Pedro? Bueno, lo que uno avisó ahora, rememorando las cosas, es de que el talento de Luis se manifestó desde muy chico y durante el estudio, durante la facultad, después la elección de la especialidad, estaba asignado de que él iba a ser una figura dentro de la medicina argentina y dentro de la especialidad que hace de forma tan brillante. Luis, uno no puede menos que sentirse orgulloso de ser amigo tuyo. Y aquí al lado tengo una persona que sobrevivió a tus manejos quirúrgicos. Te va a saludar seguramente. Sí, lo vamos a mover un poquito porque aquí lo tenemos al amigo Jorge, que me mencionaba que fue operado por el doctor, pero me dijo algo que realmente me sorprendió, porque mientras lo operaba el doctor, estaban charlando y hablando de cosas riojanas. Absolutamente. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Jorge Agüero es periodista, bueno, ¿no? muy bien y muy feliz de poder conversar con usted, doctorazo. Y bueno, y siempre le cuento a la gente que yo nací un 9 de abril de 2009, de acuerdo con sus palabras. Porque si ese infarto me daba aquí en La Rioja, seguramente ahora estoy bajo tierra. Pero yo les contaba que tengo 5 bypass, ¿no? Y mientras usted me operaba en ese Congreso Internacional de Cardiología, conversábamos también sobre la chaya riojana, hablábamos ahí porque yo estaba totalmente consciente de lo que me estaba haciendo, ¿no? Además no estaba dormido absolutamente nada. Y eso es lo que le sorprende un poco a los muchachos aquí, saber que mientras usted operaba yo conversaba con los que estaban alrededor mío, ¿no? Y haciendo una intervención tan seria como la que estaba haciendo en mí.
¿Pero por qué? ¿Es sin anestesia la operación? ¿O es localizada? Con anestesia local, cada vez se simplifica más. Lo estamos haciendo por una de las arterias, a veces de la ingle, y ahora más simplificada todavía cuando se puede hacer por la arteria radial de la muñeca, lo cual le permite al paciente moverse a las 2-3 horas, se puede levantar de la cama, y generalmente los pacientes, aunque se haga por la vía de la ingle o por la radial, el paciente se va de alta en general al día siguiente. Increíble. Y lo que uno, claro, para mí... ¿Pero usted está hablando de una operación de corazón? Nosotros lo hacemos endovascular, por adentro. No lo puedo creer, en vez de lo que hacer me los bypass. Los bypass Sí. y de abrir el tórax. Sí. Y para mí que me tocó... Pasaron de abrir así a operarlo por acá, por la muñeca, y el otro día se va a la casa. Y entran con cables y mangueritas. Sí, y bueno, cosas. la Y tecnología lo ha cámaras. permitido así. Y todo fue la visión de estos médicos que yo le cuento de Portland, Oregon, que están lejos y que murieron siendo los locos. Porque nadie creía y nos costó mucho hasta que ahora se ha impuesto, porque los resultados, como él en aquel momento podían haber sido 5 bypass y ayer lo único que tuvo fue 5 endoprótesis que le resolvieron su problema y se fue de alta al día siguiente. Vamos a saludarlos a Jorge, al doctor Aquilino, a Jorge que están allí con Hugo. Muchísimas gracias. Los vemos un segundito más seguramente para el saludo del doctor de la Fuente. Los tenemos ahí, tenemos el móvil. Sí, los tenemos ahí. El saludo para todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias y un abrazo grande para Luis y para vos, Lalo, que los admiramos tanto, ¿eh? Gracias, Jorgito. Bueno, muy complacido por haber contactado contigo. Te mando un abrazo grande y espero que nos veamos prontito, ¿eh? Eso sí. Chao. Muchas gracias, Hugo. Volvemos en un ratito a La Rioja. Eso que dijo el doctor significa que... Que se lo tiene están que tomar sí. unos días y se tiene que ir a La Rioja a conocer Talampaya. A Yo tampoco, así que avisen. A Vamos comer a ir. unos asados y a pasar, claro, ir a Talampaya, Claro. los valles. Sí, la verdad que... A disfrutar un poco. La verdad que es una vergüenza, como riojano me avergüenzo de no conocer bien en mi provincia. Bueno, pero Bueno, lo tenemos tuvo como que ir. orgullo nacional, y se lo teníamos que decir, uno de los orgullos nacionales, un riojano. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Y gracias por su lo que está tiempo. haciendo. Muchas Muchísimas gracias.